Hola, hoy vamos a iniciar esta segunda etapa del curso que está relacionada al tema del retrato y vamos a tomar como punto de partida algunos aspectos generales sobre el retrato figurativo en el arte, especialmente el arte occidental, el arte de la pintura y del dibujo. Para esta segunda etapa del curso, que va a tener diferentes problemas técnicos nuevos, como el caso del color y la técnica de la tiza pastel y el gran formato. También hay problemas donde la técnica está asociada a cierto significado que en este caso emana del ejercicio de hacer un retrato. Entonces voy a comentar diferentes aspectos de cómo entiende o cómo podríamos entender el tema del retrato desde un punto de vista de un problema artístico. Lo primero es entonces definir qué es un retrato. Vemos esta litografía de Honoré Daumier, un artista del siglo XIX francés, que representa a un caballero mirándose al espejo, y en la pared vemos también un retrato de este mismo personaje, ¿verdad? Es una composición que nos presenta como, es decir, un retrato triple y nos muestra como ese aire como grandilocuente de quien parece tenerse como en alta estima, ¿verdad? Y se ve con ese gesto en el espejo, ¿verdad? Esta imagen a mí me parece muy importante a tener en cuenta porque mucho de lo que vamos a hacer durante estas semanas está encerrado en esto, ¿verdad? En cómo percibo yo a otra persona, cómo me percibo a mí mismo y cómo la represento. Y al final, esa imagen que yo genero, ¿qué es lo que está diciendo sobre el retratado, verdad? Entonces, un retrato de alguna manera es un híbrido entre la verdad y la ficción, porque todo retrato es una interpretación, ¿verdad? Es el resultado de una doble relación, la del retratista con el retratado y la relación del retratista con el retrato, es decir, con la imagen pintada o dibujada. Y de esta doble relación es donde surge todos esos matices entre verdad y ficción, porque el concepto que tengo yo de otra persona o de mí mismo es una construcción simbólica que está entonces llena de verdades, de mitos, de complejos, de un montón de cargas psicológicas que atraviesan esa mirada. Los retratos son comentarios sobre una persona, sobre cómo percibe el retratista a un individuo en particular. Entonces, no es solamente una representación naturalista de un cuerpo o de una cabeza, como si se tratara de un objeto inerte, sino de ese cuerpo y de esa cabeza que está llena de un montón de juicios que nosotros la cargamos. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que prácticamente ningún retrato abarca las múltiples facetas de una persona, porque quizás lo que yo veo de alguien, otra persona, cuando ve mi retrato, quizás no lo percibe así. Eh, y esto es bien interesante porque en el ejercicio que vamos a plantear como proyecto para el final de la etapa, va a ser un retrato familiar, algo que ustedes o alguien que ustedes conocen y conocen muy bien. Ustedes decidirán quién. Entonces van a ver muchos de esos dilemas de cómo estoy yo representando a esa persona, ¿verdad? Y casi como en esta fotografía, ¿verdad? La vamos a tener como muy de cerca para poder estarla estudiando constantemente, estarla observando.
Eh, el hecho de que aparezca un rostro o una figura humana en una imagen artística no la convierte automáticamente en un retrato. Por ejemplo, esta fotografía que vemos aquí del artista conceptual Luis Camitzer, el uruguayo, no es un retrato. No nos interesa quién es esa persona, ni cómo es, ni cuál es su carácter o sus actitudes o a qué se dedica, sino que en este caso la aparición de un rostro tiene que ver con parte del significado de la obra, ¿verdad? En el título, el paisaje como actitud, ya nos remite o empieza a ser un juego de relaciones entre los relieves de la cara y todas las emociones que nosotros demostramos a través de nuestros gestos y cómo asociamos eso con nuestra percepción o la contemplación de los paisajes. Entonces, vale la pena preguntarnos esto, ¿verdad? ¿Consideramos únicamente como retratos aquellas imágenes que representan a un individuo o consideramos también esta fotografía como un retrato? Bueno, creo que el arte del siglo XX y el siglo XXI definitivamente ha abierto esos límites. No sería nada fácil contestar esa pregunta, pero dentro de lo que vamos a hacer en el curso, nos vamos a limitar al retrato como la imagen de un rostro, de un cuerpo, de una persona específica. Nos vamos a meter en ese problema que también es un problema que arrastra cierto contenido psicológico bien complejo. Ahora, ¿qué hace de la cabeza y del rostro una de las partes más importantes o quizás la parte más importante del cuerpo a la hora de hacer un comentario sobre otra persona, de reconocerla, ¿verdad? Porque tenemos esa gran necesidad de vernos a los ojos, de vernos a la cara cuando conversamos, porque incluso nuestra comunicación y nuestra interacción en la pandemia se ha vuelto tan extraña por no poder vernos o no poder tener esa presencia física, ¿verdad? ¿Qué es lo que distingue a la cabeza y al rostro del resto de partes del cuerpo? Hay una cuestión, digámoslo, formal o estructural que a mí me llama la atención, ¿verdad? Y es que esa esfericidad de la cabeza contrasta con la irregularidad del rostro. A nivel de relieves y volúmenes, tenemos una gran parte de nuestra cabeza que es casi una esfera y en el rostro tenemos un montón de accidentes o de relieves, como si fuera un paisaje, ¿verdad? Entonces los relieves del rostro son como el paisaje sobre la faz de la tierra. Eso es una expresión que es un poco común, tal vez. Y la palabra faz, de hecho, significa forma general, aspecto, rostro, fisonomía. Entonces, de pronto ahí la fotografía anterior que vimos de Luis Camitzer como que empieza a tener como un sentido también, ¿verdad? Que se asocia a estas palabras o a esta etimología. Aquí ilustré esta diapositiva con una fotografía de la escritora costarricense Yolanda Oreamuno y con una escultura en bronce de Maricel Jiménez que la representa, ¿verdad? Es una cabeza cortada de Yolanda Oreamuno que se exhibe en los jardines del Teatro Nacional a la par de otras esculturas de músicos y de personajes, digamos, ilustres que han tenido relación importante con el Teatro Nacional, pero todos hombres. Y sabemos que una buena parte del discurso de Yolanda Oreamuno era de feminista, ¿verdad? Una manera era una crítica a esa sociedad machista en la que ella se desenvolvió y de la cual huyó hacia México, ¿verdad? Bastante cansada del entorno cultural del país. Y de ella quedaron muchos retratos en el arte costarricense. Aquí vemos 4 interpretaciones diferentes por la primera de Manuel de la Cruz González, la vemos, es como un dibujo que la analiza y trata el rostro de Yolanda Oreamuno casi de una manera muy escultórica. En cambio, el segundo de Margarita Berto, vemos a Yolanda Oreamuno retratada en un espacio interno,
con cierta luminosidad. Hay toda una atmósfera, ¿verdad?, que convierte esto, digamos, en un retrato de mucho más humano, ¿verdad? En el dibujo de Manuel de la Cruz González parece que estamos analizando una cabeza, un objeto, y no tanto problemas a los que un artista se enfrentaría con el tema de la personalidad o el carácter, o cómo retrato a cómo es Yolanda Ureamuno en este dibujo, ¿verdad? Parece que eso no le interesa mucho a Manuel de la Cruz González en este dibujo. En el tercero, también de Margarita Bertó, que ilustra uno de los artículos que se escribieron cuando ya Yolanda Ureamuno había muerto. Vean que las dos maneras de retratar a Yolanda Ureamuno de Margarita Bertó siempre es con la mirada como esquiva, viendo hacia otro lado, hacia abajo. Hay un énfasis muy importante en la boca y en las cejas, ¿verdad? Siempre se presenta a la mujer con el cuello largo, como muy elegante. Casi todos los retratos vamos a ver eso, ¿verdad? Entonces hay rasgos esenciales de una persona que se mantienen, aunque diferentes artistas la hayan retratado, ¿verdad? Igual como vemos en este cuarto retrato que hizo Luis Dael, un famoso acuarelista costarricense. Este retrato no tiene fecha. Si vemos estos otros tres, el del centro de Manuel de la Cruz González, se parece un poco al dibujo que vimos anteriormente, con énfasis muy marcado en las manos, en el perfil de la nariz, por ejemplo, en remarcar ciertos rasgos, de nuevo las cejas, la forma del pelo. Ya hay, diríamos que también como esa misma manera de componer y de dibujar que veremos en Manuel de la Cruz González en su pintura más abstracta, de reducir muchas de las formas orgánicas a una cierta geometría, o de simplificarlo, ¿verdad? Y a la par de este retrato vemos el primero de Gonzalo Morales Alvarado, donde se representa a Yolanda Ureamuno muy joven. Vean el énfasis en las manos, en el gesto que tiene, ¿verdad? Y de nuevo la mirada de la mujer viendo hacia afuera del lienzo. Y en el retrato de la derecha, de Gonzalo Morales Suárez, vemos de nuevo una actitud como muy serena, el mismo énfasis en los rasgos que ya comenté. Hay cierta semejanza con el retrato de González Morales Alvarado, solo que ahora la mujer, la pose está hacia el otro lado, pero está acomodada en la misma silla, la posición de las manos es muy similar, el gesto es un poco más sereno, eso sí, pero si ustedes luego lo analizan con calma, van a poder descubrir más relaciones entre los retratos y casi como empezar a hacer una descripción de cómo era esa personalidad o ese carácter de Yolanda Ureamuno gracias a estas pinturas y estos dibujos. Tenemos un octavo retrato, bueno, no está seguro, no se sabe a ciencia cierta si Francisco Amiguete aquí retrató a Yolanda Ureamuno o a Eunice Odio, pero vemos ciertos rasgos, sobre todo en el rostro, que es de lo que más vimos anteriormente, ¿verdad? Cosas que se parecen mucho en esta acuarela. Para seguir hablando del tema de la cabeza y del rostro, en el caso de ustedes como retratistas, como personas que se van a enfrentar a estar en el papel del retratista, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos que hacer una mirada que es muy compleja, ¿verdad? Porque retratar a alguien implica reconocer de inmediato esos rasgos esenciales, desde la primera impresión o desde la primera vistazo que hacemos de alguien, ya el ojo empieza a reconocer esos rasgos más importantes, ya empezamos a establecer un criterio sobre esa persona, pero también tenemos que mirarlo con mucho cuidado, lentamente, ¿verdad? Como si se tratara de un escrutinio, ¿verdad? Incluso puede ser una mirada un poco incómoda para la persona retratada, pero es muy necesaria
de hacer, ¿verdad? Porque tenemos que descubrir cuáles son esas sutilezas o la asimetría que domina el rostro, ¿verdad? Cuáles son esas diferencias entre el lado derecho o el lado izquierdo de la cara, porque ahí es donde reside el carácter natural de un retrato, ¿verdad? Para que nuestro dibujo o nuestra pintura parezca un rostro que tiene vida, ¿verdad? Y no sea el rostro como de un maniquí o de una escultura que no tiene vida, ¿verdad? Vemos estos dos autorretratos del artista francés Gustave Courbet y vemos el primero claramente esa mirada donde él está como frente a un espejo analizándose con muchísima atención, incluso como con cara sorpresiva, ¿verdad? Como si dijera, ¿quién soy? ¿Verdad? Como si estuviera preguntando o estuviera un poco sorprendido de verse al espejo, de reconocerse a sí mismo. Y en el autorretrato de abajo más bien lo vemos en una actitud como muy relajada, casi como embriagado, puede ser, ¿por qué no? Que lo cual también puede ser una actitud a la hora de plantearse uno como retratista cómo mirar y cómo me enfrento al retratado, ¿verdad? Hay muchas opciones y muchos ejemplos en la historia del arte sobre esto. Por ejemplo, veamos estas interpretaciones de la cabeza y el rostro de diferentes artistas de diferentes épocas, ¿verdad? Los primeros que vemos aquí a la izquierda arriba, los de Hanno Piven, y ya hay una mezcla entre pintura, dadaísmo, cierta comicidad, ¿verdad? Cómo interpretar a personajes o a personas famosas como Stephen Hawking o Woody Allen, ¿verdad? Que son reconocidos por una cultura como muy extendida, ¿verdad? Y él los retrata de maneras muy efectivas pero muy simples. A la par vemos dibujos del artista francés Charles Lebrun, que son como híbridos entre rostros humanos y rostros animales, ¿verdad? Arriba vemos un camello y abajo parece un rostro como de águila o de pájaro, ¿verdad? Entonces, estos dibujos a mí siempre me han interesado, ¿verdad? Porque son un muy buen análisis de la fisonomía del rostro de un animal y de un humano y cómo combinarlos. Arriba a la derecha vemos retratos del artista irlandés Francis Bacon, que más adelante veremos un poquito más sobre él, porque es un artista del siglo XX muy importante sobre este tema y en general sobre la pintura del siglo XX. Y vemos ya más bien como una disolución del rostro, ¿verdad? Como una deformación, un acto un poco violento ante el rostro. Y abajo vemos los retratos de Giovanni Forlino, que hay toda una parodia y una exageración y un juego con lo grotesco y lo cómico, ¿verdad? Para tratar este rostro. Vean entonces, aunque tal vez, y como les digo, ¿verdad? Lo que hagamos en esta etapa del curso no sea ninguno de estos casos, nos permite ver todo lo que los artistas han pensado y han desarrollado simplemente alrededor del arte del retrato, ¿verdad? Y con estos 4 casos en realidad me quedo muy corto. Las variantes son enormes. Hay un tema muy interesante que sería bonito explorarlo en alguna de las clases, ¿verdad? Que tiene que ver con esta frase que por ahí me robé de otro autor, que se llama la plural soledad del retrato múltiple. Y es que diferentes artistas de alguna manera han recurrido a representar a una persona en una misma imagen desde diferentes ángulos o posturas o actitudes, pero siempre se trata de una misma persona, ¿verdad? De ahí la soledad de esa multiplicidad de rostros, que en realidad son solo uno, ¿verdad? Y todos son como juegos o artificios. Por ejemplo, la fotografía de Marcel Duchamp, hay un juego de espejos para poder hacer esa fotografía, ¿verdad? Eso no es un fotomontaje, simplemente es una habitación donde se colocan unos espejos de cierta manera
y se crea la fotografía. A la derecha son un autorretrato donde claramente vemos diferentes gestos y facetas de la vida del artista. Y a la izquierda teníamos entonces este retrato de un cardenal, ¿verdad? Donde hay un juego de miradas muy importante. Estos retratos en aquella época también se hacían como referencias para generar esculturas, porque entonces el escultor podía tener acceso a esto, o a dibujos o a grabados sobre el personaje que iba a retratar y lo podía ver desde diferentes ángulos para generar la escultura. Pero sea como sea, la pintura que estamos viendo aquí es bien interesante porque el retrato del centro nos mira directamente a nosotros y los otros dos como que se ven entre ellos. Entonces hay como una doble conversación, ¿verdad? Entre la que establezco yo con este personaje que me está viendo y otra que establece el mismo personaje consigo mismo al verse de frente, ¿verdad? Son cosas que uno interpreta al ver estos retratos, ¿verdad? Y esa misma soledad muchas veces se asocia a la imagen del payaso y sobre todo a la risa. Si recuerdan y vieron hace poco la película del Joker, el tema de la risa y la soledad y lo patético y la humillación, ¿verdad? Está muy presente en la figura del payaso. Y creo que esta obra, este retrato, también habla un poco de ese aspecto, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos esta gran habitación con esa luz como de tarde, ¿verdad? Una luz un poco, tal vez como melancólica, y vemos el cuarto lleno de máscaras que de alguna manera acompañan esa soledad o esa risa falsa. Entonces, bueno, creo que conviene hacernos esta pregunta, ¿verdad? Es ¿qué construimos en nuestra imaginación cuando miramos a alguien y cuando lo representamos, ¿verdad? Cuando hacemos su retrato? Y aquí hay una historia griega que recogió Ovidio en su Metamorfosis de un rey que no encontraba como su esposa perfecta. Eso es lo que la historia cuenta, ¿verdad? Y él se dedicó a hacer una escultura, ¿verdad? Y se empezó como a enamorar de la escultura, ¿verdad? Y dice la cita, ¿verdad? Dice, Pigmalión se dirigió a la estatua y al tocarla le pareció que estaba caliente, que el marfil se ablandaba y que deponiendo su dureza cedía a los dedos suavemente, ¿verdad? El rey le había pedido tanto a los dioses que le otorgara vida a la escultura que por fin se le hizo realidad ese sueño y la escultura cobró vida, ¿verdad? Creo que es una metáfora interesante para este tema, ¿verdad? Porque de alguna manera nosotros vamos a ser como ese Pigmalión, tal vez no obsesionados con la belleza, pero sí quizás obsesionados con cómo lograr una imagen de alguien y que se reconozca esa persona, que se sienta esa vivacidad. Pueden buscar más a fondo la historia, que es bien curiosa, es bien interesante. Siguiendo con este tema, ¿verdad? Y sobre todo con el tema de la representación femenina del cuerpo, vamos a ver en el arte europeo, pues esa visión de la belleza asociada a la mujer, ¿verdad? Y veamos esta frase del teórico del arte John Berger, que es un teórico muy importante, que escribe de maneras como muy accesibles, y dice, pero el modo esencial de ver a las mujeres, el uso esencial al que se destinaban a sus imágenes no ha cambiado. Bueno, esto él lo escribe en 1970.
diríamos hoy que sí han habido cambios, pero todavía persiste un poco, ¿verdad? Esta imagen, ¿verdad? Y dice, las mujeres son representadas de un modo completamente distinto a los hombres. Y no porque lo femenino sea diferente a lo masculino, sino porque siempre se supone que el espectador ideal es varón y la imagen de la mujer está destinada a adularle, ¿verdad? Esto es un poco fuerte, pero en gran medida el arte europeo todavía hasta el siglo XX lleva esta connotación y esta manera de tratar el cuerpo femenino. Entonces también nos pone un gran reto a nosotros, ¿verdad? De no reproducir estas maneras de entender el cuerpo y de cómo vamos a retratar a alguien, ¿verdad? Eh, a la par del retrato de Diego Velázquez del siglo XVII, el famoso pintor español, ¿verdad? Que representa a una Venus, ¿verdad? Que es digamos, la diosa del amor y la belleza. Eh, Vemos la apropiación que hace el artista estadounidense Sylvia Slave y toma la misma postura, hace como un juego de composición muy similar al de Velázquez, pero lo hace con un hombre, ¿verdad? Y empieza a intercambiar mucho los papeles que se le acostumbraban dar a las representaciones masculinas. Aquí lo vamos a ver en otra apropiación de un cuadro de Ingres, que es uno de los artistas, digamos, del neoclasicismo y del academicismo francés como más importante, donde está marcadísima esa visión de la mujer simplemente como un objeto bello. Y en la obra de Sylvia Slave vemos ese mismo baño turco, pero con representaciones de hombres, probablemente homosexuales de la época, ¿verdad? Ella representaba incluso, es probable que estas personas sean gente de alta sociedad, de su contexto, figuras políticas, actores, ¿verdad? No eran cualquier representación masculina, ¿verdad? Sino que tenían una asociación hacia alguien en específico, ¿verdad? Lo cual hace del retrato todavía una obra, digamos, un poco más directa y más retadora en lo que está tratando de comunicar. Esa visión del cuerpo femenino, que durante muchos siglos estuvo, digamos, dominada en el arte europeo, la vamos a empezar a ver ciertos cambios ya desde el siglo XX, sobre todo con el arte expresionista alemán. Aquí vemos dos ejemplos de Otto Dix, ¿verdad? Que es un artista que le toca vivir la Primera Guerra Mundial y el proceso y la decadencia de la sociedad alemana en el periodo de entreguerras, con todos los dilemas y las injusticias de la vida urbana, de la vida industrial, la prostitución, la pobreza. Y vemos dos representaciones, bueno, las dos son prostitutas o mujeres de cabarets, ¿verdad? Pero ya no vemos a esa mujer representada como puesta para que el espectador, que es un hombre, ¿verdad?, la admire o la aprecie y haga todo un juicio mental a través de la imagen, ¿verdad? Sino que en la primera vemos a una mujer como con rasgos incluso como felinos, ¿verdad? Como muy desafiante. Y a la derecha la vemos totalmente demacrada, ¿verdad? Es un retrato muy duro, muy crudo de esa realidad, acompañada por un soldado que tiene una herida de guerra bastante fuerte, ¿verdad? Es muy difícil encontrar obras como estas en arte del siglo XVI, XVII o XVIII, ¿verdad? Sí existieron, sí existen, pero no fueron la norma ni el canon estético de representar el cuerpo, ¿verdad? Por eso estos casos del expresionismo alemán se vuelven tan paradigmáticos y quizás ya no nos sorprenden, pero en aquel momento de ahí eran todo era un reto para la cultura visual del momento, poder observar esto y comprenderlo, ¿verdad?
Esta frase de Leonardo da Vinci me parece interesante, ¿verdad? Dice, las imágenes de los hombres, o bueno, de los seres humanos, dice, tienen expresiones apropiadas a su acción, de suerte que viéndolas alcanzarás lo que ellos piensan y dicen, ¿verdad? Es decir, que lo que un cuerpo expresa a través de sus gestos, de sus posturas, del color de su piel, de las huellas que hay sobre su piel, de lo que ha vivido, eh, de alguna manera expresa quién es y qué dice o qué piensa, ¿verdad? Eh, Creo que nos vamos a enfrentar mucho a ese problema. A partir de las apariencias, vamos a construir una imagen dibujada que va a transmitir ciertos significados, ¿verdad? Y parece como un misterio cómo unos trazos pueden encerrar tanta carga psicológica, pero sucede, ¿verdad? Y quizás lo hagamos siempre como un poco como a oscuras, ¿verdad? Como si estuviéramos, como en este retrato de Narciso de Caravaggio, ¿verdad? Como si estuviéramos ante un lago oscuro y de pronto aparece nuestro reflejo, ¿verdad? Como que de pronto aparece esa imagen reflejada y vemos y reconocemos a alguien, ¿verdad? Cuando estemos haciendo un retrato, es muy probable que tengamos esta sensación, como que de pronto la apariencia nos parece tan clara, tan lúcida y estamos dibujando y parece que todo nos está saliendo bien y de pronto perdimos la concentración, nos distraímos o se fue el momento y ya mi dibujo no empieza a salir bien, no se parece, me equivoco, ¿verdad? Eh, ese juego de la mirada y la apariencia parece ser algo como muy volátil y no es algo que yo me estoy inventando, ¿verdad? Sino que hay testimonios de artistas comentando sobre esto. Eh, Como el retrato del narciso que se ve en el agua, ¿verdad? Ese reflejo y específicamente el espejo es una herramienta muy importante para el retratista, pero no es solamente un objeto para crear o para poder vernos, en este caso a nosotros mismos, ¿verdad? Sino que se convierte o que el espejo tiene toda una carga simbólica también, ¿verdad? Porque es el espacio donde yo me reconozco, ¿verdad? Es un espacio virtual donde tengo otra imagen repetida de la realidad y a partir de esa imagen que además está invertida, yo empiezo a reconocerme y incluso hasta, no sé si les ha pasado, pero a veces uno se queda viendo al espejo y si uno se queda mirando fijamente, eh, uno empieza como a perder ese, esa construcción que uno tiene de uno mismo, como que se desvanece y solamente de pronto está viendo un rostro y le parece como alguien extraño, pero resulta que nos estamos viendo a nosotros mismos, ¿verdad? Eso es como bien interesante. Eh, Veamos esta apropiación de un famoso cuadro de William Waterhouse, también con el tema del reflejo, ¿verdad? Del narciso, pero ahora sosteniendo un celular, ¿verdad? Y esto es interesante de ponerlo de relieve, ¿verdad? Porque ya nuestra cultura visual está muy atravesada por la pantalla y por el artefacto de un teléfono, ¿verdad? Cada vez más. Y esta cita me pareció interesante. Dice, ninguna obra de arte se contempla en nuestro tiempo con tanta atención como los retratos de uno mismo, de los parientes próximos y amigos y de la amada, ¿verdad? Y creo que tiene toda la razón. Y además, vean, es una frase que ya tiene más de 100 años. Eh, ¿Qué hacen ustedes cuando se despiertan? Van rápido al teléfono, abren Facebook, abren Instagram, se fijan si tienen mensajes por WhatsApp. ¿Y quiénes están ahí? Sus amigos, conocidos, su novia, novio, la persona que les gusta. Eh, y nos preocupamos mucho por cómo es esa imagen que generamos en redes, ¿verdad? ¿Cuál es ese otro yo que construyo en ese espacio virtual, ¿verdad?
Entonces, los retratos o las representaciones de uno mismo y de personas son quizás ahora más importantes que nunca, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son esos últimos retratos que usted ha mirado con más atención? ¿Es a usted mismo? ¿Es a la persona que usted quiere? ¿Verdad? ¿O a cuáles rostros le dedica más tiempo? Quizás es el rostro de un político, de una persona muy mediática, ¿por qué no? ¿Verdad? Una cantante, un deportista, de cosas que la misma cultura se ha encargado de siempre estarnos mostrando todo el tiempo. Casi que no podemos evitar verlos. Eh, y esto nos lleva al selfie, ¿verdad? Es una práctica, digamos, como muy actual, muy de nuestra época contemporánea, ¿verdad? Pero también está muy asociada al arte, porque cuando vamos a museos, sobre todo si son museos muy famosos, con obras muy famosas, casi que ni siquiera podemos ver la obra, y la gente casi que ni siquiera la ve. Lo que hace es, como de manera instintiva, sacar el celular, tomar una fotografía de la obra o de ellos mismos ante la obra, ¿verdad? Y esa fue la experiencia, ¿verdad? Ya no les da tiempo de hacer otra cosa, y entonces la masa de gente los expulsa, ¿verdad? Y esa fue la experiencia con la Mona Lisa, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? Nos pone a pensar mucho en nuestra compostura, ¿verdad? ¿Cómo acomodo yo mi cuerpo cuando me voy a fotografiar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas decisiones que gobiernan cómo me voy a mostrar a los demás, ¿verdad? Y cómo entonces eso empieza a modificar la percepción de mí mismo y de otras personas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es que de pronto hay tanto en lo que posar, ¿verdad? ¿Por qué de pronto tengo que hacerme tantas fotos en tantos lugares o ante tantas cosas o con tanta gente? ¿Cuál es esa necesidad, verdad? Eh, y si hay tanto que se muestra, ¿verdad? Si de pronto alguien todos los días sube fotografías, ¿dónde está entonces esa intimidad o cómo es la intimidad ahora? Si estamos todo el día viendo lo que antes era la privacidad o el espacio íntimo, la intimidad digamos, como que huye hacia otro lugar. ¿A dónde está entonces ahora, verdad? Eh, y con todos estos problemas o todas estas situaciones, surge la pregunta que a nosotros también nos importa como retratistas, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde podemos redirigir la mirada a la hora de hacer un retrato, ¿verdad? Si ya nuestra propia cultura está resolviendo eso, ¿verdad? Y lo resuelve muy rápido a través de un clic de una cámara fotográfica. Les dejo esa pregunta, me parece como muy importante, difícil de responder, ¿verdad? ¿Para qué quiero hacer un retrato? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y por qué? Eh, Muy parecido a esto que acabamos de ver en el museo, sucede en espacios públicos, ¿verdad? Hay arte, digamos, en espacios públicos que ya está un poco planificado para que la gente vaya y se tome fotos ahí, ¿verdad? Como el caso de esta escultura en un parque en Chicago, ¿verdad? Donde ya la relación conmigo y con el entorno está mediada por un objeto. Eh, y además estos lugares se convierten como en hitos o como en lugares distintivos de la ciudad y la gente viaja solo para poder visitar ese sitio, ¿verdad? Y lo primero que hacen al llegar a Chicago es ir a ese parque, ir a tomarse la foto. Entonces como que esa experiencia no está completa, ¿verdad? Sin esa fotografía y sin compartirlo en redes sociales. Es parte ya de la cultura en la que estamos cada vez como más inmersos, ¿verdad? Eh, Parecido sucede con la chola de la Avenida Central del escultor Manuel Vargas, ¿verdad? A la gente le encanta ir a tocarla, ir a tomarse fotos. Eh, o este otro ejemplo del mismo parque de Chicago, ¿verdad? De esta fuente, que es una fuente muy grande, se hace como un espejo de agua y los niños llegan a bañarse y a jugar, es un ambiente como muy lindo.
y el chorrito de agua sale de la boca de personas, de habitantes de la ciudad de Chicago, ¿verdad? Que constantemente esas fotografías cambian y se renuevan, ¿verdad? Y representan a gente que habita la ciudad, ¿verdad? Están ahí de nuevo representados como ante ellos mismos. Eh, Esto se parece de nuevo también como hay un concepto que se llama landmarks, que son igual espacios o lugares donde ya es como imposible ir y no tomarse una foto, ¿verdad? Como la Torre Eiffel o el famoso camino en Playa Avellanas de Guanacaste. Eh, Voy a dar un salto un poco grande, pero eh, vamos a ver una serie de retratos o de fotografías de artistas, ¿verdad? Pero bueno, tiene relación porque el estudio o el taller del artista de alguna manera se convierte como en ese espacio o en ese lugar donde él se reconoce de alguna manera a sí mismo. Aquí vemos a Dalí frente al retrato de Gala y a Gala al fondo. Y vemos a la derecha a Jenny Saville en su estudio con esos enormes retratos, ¿verdad? Hasta se ve pequeñita ella en comparación a la relación entre Dalí y su pintura. Un poco para que veamos las diferencias en los cánones o en los paradigmas de la pintura, ¿verdad? Cómo pasamos del artista pintando en su casa, en su habitación, en un pequeño formato, a ahora la artista en este taller especial para el arte, digamos, como ese galerón enorme para esos lienzos tan grandes, donde ya el espacio doméstico no tiene nada que ver, ¿verdad? El retrato ya no se crea en ese espacio doméstico, entonces se carga de otros significados. Eh, Parecido a Dalí, vemos a Frida Kahlo aquí en su casa, en su estudio, en un ambiente como muy íntimo, muy privado, que tiene mucho que ver con lo que ella representa en sus cuadros. Eh, Otro espacio doméstico, pero totalmente alterado, digamos, como conquistado por el artista, ¿verdad? Que es el estudio de Lucian Freud. Y vemos un retrato de otro artista, que es David Hockney, y vemos al artista ahí sentado mientras posaba para ser retratado, ¿verdad? Es muy curioso, por ejemplo, este espacio de habitación, ¿verdad? Pues Freud, esa es su casa, y es muy probable que varios de los cuartos de su casa se vieran como esto, ¿verdad? Que no son espacios para necesariamente para dormir o comer o estar, ¿verdad? Sino que es su estudio, donde simplemente va a estar él y un modelo posando. Y esos son los mismos fondos de sus cuadros. Esas habitaciones transformadas como en escenarios para un retrato, ¿verdad? No es el estudio como industrial que vimos de Jenny Saville, pero tampoco es la casa con todo su carácter doméstico, ¿verdad? Eh, Esto parece como que se aleja uno mucho de qué es lo que vamos a hacer en el curso, pero en realidad tiene mucho sentido, eh, porque también depende mucho de dónde retratamos a alguien, cuál es el significado que adquiere ese retrato, ¿verdad? Vemos ahora a David Hockney un poco ya mayor, pero posando en una galería con dos de sus cuadros al fondo. Y vemos un cuadro dentro de otro cuadro, dentro de otro cuadro, ¿verdad? Y todo un juego de representaciones y de espacios, como también diríamos como espacios virtuales, como casi un juego como al infinito, que también son como, ¿cuál sería la palabra? Como tramas que los artistas del siglo XX, XXI les interesa jugar, ¿verdad? Con la representación, con el cuadro, dentro del cuadro, dentro del cuadro, etcétera, ¿verdad? Que ustedes podrían explorar en sus ejercicios. Eh, Voy a cerrar esta etapa de esta pequeña charla, que continúa, pero voy a pasar a otro tema, pero antes quiero ver estas tres citas de Brancusi. Brancusi era un artista sobre todo abstracto, un escultor. Y es llamativo que de pronto
estas tres citas apliquen de manera como interesante a lo que nosotros vamos a hacer en los dibujos de retrato, ¿verdad? La primera dice, el arte es crear cosas que no nos son familiares, ¿verdad? Como si el arte tuviera que producir cierta extrañeza en nosotros para poder llamar nuestra atención y que nos interese. ¿En qué manera esto nos importa? Bueno, porque vamos a estar enfrentándonos a un retrato de alguien que es familiar, pero quizás lo vamos a hacer y vamos a pintar y a dibujar y tal vez esa persona no se reconozca y diga, ese no soy yo, pero ustedes lo ven y digan, sí, ese es usted. O sea, puede que nos topemos con esas situaciones, ¿verdad? Luego dice, las cosas no son difíciles de hacer. Lo que es difícil es ponerse en situación de hacerlas. Y esto es muy importante porque para hacer un retrato no lo podemos hacer a lo loco. Realmente tenemos que estar como muy concentrados, casi como entrar como en un momento especial del día. Sobre todo si yo voy a poner, no sé, a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, quien sea, ahí al frente mío a que me pose por unos minutos. Eso es una situación, digamos, especial, ¿verdad? Entonces no es tanto lo difícil de hacer un rostro, sino de lograr llegar a esa situación donde hacer el retrato fluya de una manera natural, ¿verdad? Y la tercera cita dice, ver a gran distancia es una cosa, ir hasta allí es algo bien distinto. Puede que al principio hacer un retrato nos parezca como si estuviéramos ante la dificultad de dibujar algo que está muy lejos, como algo en el horizonte y yo apenas lo veo borroso, no lo distingo. Pero conforme lo voy dibujando, la experiencia se va transformando. Y conforme lo observo y lo dibujo y lo observo y lo dibujo, adquiero otra conciencia de eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ir hasta allí es algo bien distinto, ¿verdad? Entonces, aunque yo tenga el rostro a 10 centímetros de mí, puede que al principio haya una distancia muy grande, pero conforme vamos haciendo el ejercicio, esa distancia se va haciendo cada vez más corta. Ahora, este va a ser el último temita del cual voy a hablar como introducción al retrato y tiene que ver con la encarnación. Puede ser un término un poco extraño, pero desde el contexto artístico tiene que ver con cómo han representado los pintores o los dibujantes el cuerpo, cómo nos han hecho creer que esas manchas de pintura parecen carne, parecen un cuerpo vivo, ¿verdad? Y ha sido un problema muy grande dentro de la tradición pictórica que aquí vamos a ver así como sumamente rápido, de manera muy escueta, porque esto da como para todo un curso de historia y de teoría del arte incluso, y supera por mucho lo que yo podría contarles y los conocimientos que tengo sobre el tema, ¿verdad? Que es demasiado, demasiado amplio. Entonces, ¿qué es encarnar? ¿Verdad? En cierto sentido es hacer como una metamorfosis. Y es interesante utilizar esta palabra porque la metamorfosis lo que hace es cambiarle el cuerpo a un ser vivo, pero no le quita su vida, ¿verdad? Un poco esa ficción es la que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? El cuerpo vivo del retratado, la cabeza viva del retratado, yo la voy a transformar en manchas, en pinceladas, en colores, que se van a convertir en un objeto inerte, pero necesito crear esa ilusión de vida, ¿verdad? Entonces es como una metamorfosis lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y bueno, me voy a valer un poco de una investigadora que se llama Lidia Garbín para ver algunas de las frases de una investigación que ella hizo sobre el tema, ¿verdad? Y vamos a encontrar dos maneras distintas de cómo los artistas han
enfrentado el problema de la encarnación, ¿verdad? Dice, hay diferencias claras entre la forma de hacer encarnación académica clásica y la realización moderna. La primera está hecha por suaves y delicadas veladuras de color, mostrándose impenetrable, técnica microscópica y virtuosa. O sea, la manera académica de encarnar es ocultar la técnica, que no parezca que hay pintura, ¿verdad? Tratar de hacer la ilusión máxima. En cambio, la encarnación moderna sí manifiesta su factura. En ella vemos el rastro del pintor, el ductus, la gestualidad, por dónde pasó el pincel y en qué dirección. La pastosidad y lo matérico vienen ligados a la encarnación pictórica moderna, ¿verdad? Entonces es como si la materia misma con la que pintamos simulara esa carne, ¿verdad? La pastosidad del óleo, el grosor, el brillo, como si estuvieran imitando las cualidades de la piel y de la carne, del músculo, ¿verdad? Del hueso. Y como si esos gestos del pintor también fueran parte de la vivacidad de un retrato o de un cuerpo. Vemos entonces dos ejemplos, dos detalles de obras del artista francés Ingres, donde vemos esa manera de encarnar más académica. Vean la suavidad de la piel, no se ve la pincelada, los colores son suaves, las transiciones de luz a sombra también, no hay contrastes exageradamente fuertes entre un tono y otro de la piel. Incluso vean que los ojos no tienen tanto brillo como vamos a ver ahora en otros casos, ¿verdad? ¿No? Esa carnalidad es como muy controlada, muy medida, muy calculada, ¿verdad? Casi que hasta parece una escultura. En estos dibujos del artista francés François Boucher también vemos un poco de esas calidades. Vemos un cuerpo suave, delicado, el uso del lápiz con una técnica como muy discreta, la trama es muy ordenada. Entonces vemos una serie de valores o de recursos técnicos que van a procurar esa piel lisa y suave, pero también vemos posturas como muy relajadas, muy delicadas también. Como vemos en este otro detalle de la boca y la mano, ¿verdad? Vean la sutileza para representar los labios. Y hay dos conceptos que vienen de la pintura italiana, ¿verdad? Uno es la morbidezza o la suavidad, y se refería a una pincelada delicada, pero pastosa, ¿verdad? No tan pastosa como que dejara ver las marcas del pincel, pero que sí generara un poquito la ilusión de carnalidad, pero haciéndolo de manera muy suave, ¿verdad? Para representar como esa tersura o esa frescura de la carne joven, ¿verdad? Y por otro lado, la sprezzatura, o supongo que así se dirá en italiano, no sé. Si me equivoco ahí, pues me disculpan. Que se traduce como una descuidada desenvoltura, ¿verdad? O sea, como una manera de manejar el pincel con cierta desenvoltura, ¿verdad? Como agregarle un poquito de gestualidad a la técnica, pero tampoco demasiada que no la pueda controlar, ¿verdad? Entonces, la manera académica de encarnar trabajó estos dos conceptos, digamos, de una manera como muy estricta. Eso no quiere decir que incluso en los siglos XVI, XVII y XVIII hubieran pintores que trabajaron de otra manera. Ya los vamos a ver. Uno de ellos es Diego Velázquez, ¿verdad? Y creo que los ejemplos que vimos anteriormente con estos ya se ven como muy diferentes, ¿verdad? Aquí se ven las marcas del pincel, se ve incluso las marcas del pelo del pincel, las chorchas de pinturas, los colores no se ven completamente difuminados. Vean que el primero, bueno, es una nariz de caballo. El segundo, en este retrato de un bufón, vemos, por ejemplo, que los ojos son muy indefinidos, el bigote también. La nariz se funde mucho con las mejillas, lo único que nos hace reconocerla es el brillo que hay en la nariz.
Eh, Hay otro aspecto de cómo se está manejando la materialidad de la pintura aquí, otra manera de encarnar. Veamos en el retrato de una de las meninas a la derecha, una mano con otro tipo de iluminación muy distinto al rostro. Si ustedes buscan pintura de Ingres, van a ver esa iluminación mucho más pareja, con cambios de luz más delicados, ¿verdad? Aquí vemos esa mano muy oscura, parece como la mano de una muerta, ¿verdad? Eh, o en esta otra menina, ¿verdad? Que es como la principal de todo el cuadro, ¿verdad? Cuando la vemos de cerca, vemos la textura del lienzo. La nariz es como una mancha borrosa. Los ojos son dos, tres pinceladas, una manchita blanca para generar el brillo, ¿verdad? Cosa que dentro de la encarnación más académica jamás un pintor se lo permitiría, ¿verdad? Entonces, casos como Velázquez van a ser muy estudiados en la pintura del siglo XX y en la pintura actual por ese desafío a esos cánones, ¿verdad? Y si no quedaba claro la comparación, ¿verdad? Aquí está muy evidente la diferencia entre Velázquez e Ingres. Aquí también, ¿verdad? Parece que en el de Ingres estamos viendo como una muñeca y en el de Velázquez realmente estamos ante los ojos del Papa Inocencio X, ¿verdad? Vemos el rojo de los párpados, importantísimo, ¿verdad? En cambio, en la encarnación más académica, esos tonos más vivos de la piel están eh, como muy controlados, como que no se quiere expresar esa carnalidad del rojo, del naranja, ¿verdad? Otro artista fundamental, muy estudiado en tiempos actuales también, es Rembrandt, ¿verdad? Todavía más que Velázquez, ¿verdad? Creo que quizás de los artistas barrocos, el más carnal probablemente, en estos dos ejemplos de detalles de obras de él, creo que lo que vengo diciendo está totalmente ejemplificado, ¿verdad? Esa suavidad o ese desdén están llevados a otro nivel, ¿verdad? Sí los maneja, porque si no, no haría este arte figurativo y esos retratos tan exactos o tan precisos, pero los lleva a otro nivel justo para resaltar esa carnalidad, ¿verdad? Y vamos a dar un salto enorme hasta el siglo XX y a la encarnación moderna y contemporánea, ¿verdad? Y sobre todo artistas de Londres, de la segunda mitad del siglo XX, porque son ellos los que van a retomar este tema, ¿verdad? Recordemos que en la segunda mitad del siglo XX el arte ya estaba centrado en Nueva York, sobre todo en el expresionismo abstracto, ¿verdad? El poderío de París como capital artística venía decayendo, ¿verdad? Y ahora era Nueva York el símbolo de las vanguardias artísticas, ¿verdad? Y era la abstracción la que estaba dominando el entorno cultural, el mercado del arte también. Y unos artistas, una serie de artistas londinenses, ¿verdad? Muy insatisfechos con eso, vuelven a revalorizar el arte figurativo, algunos aspectos de la tradición clásica, no todos, ¿verdad? Pero algunas cosas, y lo asocian a sus nuevas formas de entender el mundo, de entender el ser humano, ¿verdad? Eran artistas que ya habían atravesado dos guerras mundiales, crisis fuertes en Europa, una epidemia, crisis económica. Entonces el tema de la belleza, digamos que estaba eh, totalmente ausente, no era algo entendido como lo entendían los artistas del siglo XVII o XVIII, XIX, ¿verdad? Eh, por eso, ¿verdad? Dice aquí la investigadora Lidia Garbín, ¿verdad? Retoman las carnaciones, a ver, las pinturas de los artistas que retoman las carnaciones
muestran unas composiciones que no buscan dar la sensación de levedad, fragilidad o alivio, ¿verdad? Porque justamente venían de un contexto donde no había ningún alivio ni ninguna levedad, ¿verdad? Eh, Sino todo lo contrario, ¿verdad? Una sociedad como muy convulsa. Algunos de estos ejemplos, ¿verdad? Entonces son Francis Bacon, Lucian Freud o Jenny Saville, que ya vimos un poquito rápido, ¿verdad? Y no solo por la manera en la que usan la pintura, ¿verdad? Sino también por las poses o por cómo representan ese cuerpo, ¿verdad? Con cierta pesadez, con poses, digamos, indecorosas o vulgares. La vivencia de la sexualidad ya era muy distinta, ¿verdad? Hay otro contexto religioso y otro contexto moral. Entonces la representación del cuerpo y del retrato es muy distinto. Por ejemplo, este que vemos aquí de Francis Bacon, de un rostro totalmente desfigurado, ¿verdad? Y a pesar de eso, la gran pregunta de él era cómo puedo hacer esta imagen más inmediatamente real para mí mismo, ¿verdad? Ese es el problema de la encarnación o de la carnalidad, ¿verdad? ¿Cómo hago que esta pintura sea tan fuerte o sea más real que estar yo frente a esa persona, ¿verdad? Es un gran dilema, digámoslo, como de filosófico y artístico. Entonces, ¿cómo hacer? Mira, preguntas que yo quisiera que ustedes hicieran es, ¿cómo hacer para encarnar el cuerpo en una pintura o en un dibujo? ¿Cuál es el sentido de realidad de un cuerpo dibujado o pintado? ¿Qué es lo que tiene esas manchas, esos trazos, esos colores que nos hacen creer que estamos frente a esa carnalidad, a esa piel, a esa nariz, esa boca, etcétera, ¿verdad? Es una cuestión de técnica, de recursos de la pintura o del dibujo, de los materiales que uso. ¿Es solo eso o hay más, verdad? ¿O es una cuestión de percepción, de las apariencias, de mi propia sensibilidad, incluso de cómo percibo yo el cuerpo, cómo es mi relación con eso? Veamos entonces más ejemplos. En este caso, ¿verdad? De Francis Bacon, un tríptico, donde parece que esa desfiguración es más bien la manera de llamar la atención en la figura, ¿verdad? Es un poco paradójico, pero ese énfasis en el cuerpo y en la carne se logra gracias a esos gestos incluso un poco violentos contra ese mismo cuerpo. En el caso de Lucian Freud, que también era amigo de Francis Bacon, coincidieron en muchas cosas, en sus contextos. Vemos otra manera de encarnar muy distinta a la de Francis Bacon, pero también eh, con una mirada mucho más analítica, porque casi que cualquier centímetro cuadrado del lienzo está muy calculado, está muy observado, eh, pero vemos esa pintura pastosa, ese montón de colores para la piel, los rastros de la pincelada, ¿verdad? Como esa manera todavía de seguir poniendo énfasis en lo matérico, ¿verdad? Eso es una pintura como muy matérica, pero condicionada a la figuración y al realismo. Muy parecido, o por lo menos que incluso tal vez toma cosas de Francis Bacon y de Lucian Freud, es la artista Jenny Saville, que ella se gradúa en los años 90, cuando ya, bueno, ya Francis Bacon estaba a punto de morir, Lucian Freud ya estaba con un estilo como maduro, consolidado, ¿verdad? Ella, mucho más joven, toma muchos de las ideas de estos artistas, pero dentro de su, tal vez como de sus aspectos nuevos, es mostrarnos el cuerpo a otra escala, ¿verdad? Una escala monumental. Aquí vemos esta fotografía de una joven ante la pintura y ya no tenemos el cuerpo a tamaño real, ¿verdad? Lo tenemos a tamaño gigante, que es otra manera de cómo hacer que ese cuerpo se sienta
más real, ¿verdad? Como si yo estuviera dentro del cuadro. El cuadro es tan grande que yo me siento ahí inmerso, ¿verdad? Pero además los cuerpos que retrata Jenny Saville son cuerpos incluso un poco deformados o muy gordos o exagerados incluso, ¿verdad? Para acentuar eso mismo, ¿verdad? La misma pincelada y el mismo manejo de la pintura y los colores siguen como haciendo que esa sensación sea cada vez más fuerte. Entonces, puse estos casos para que pudiéramos comparar diferentes maneras de encarnar, ¿verdad? Tanto la versión más académica como esta versión más contemporánea y todos los intermedios que puedan haber ahí son interesantes y creo que son válidos en nuestra época. Y vamos a ver en otras clases, cuando estudiemos a otros referentes, vamos a ver cómo hay artistas o ilustradores contemporáneos donde uno dice, ah, sí, este claramente se ve que estudia a Lucian Freud, o este parece que estudia más a Velázquez, o este le interesa más la pintura de Rafael o del Renacimiento, este está muy influido por la escuela italiana, etcétera, ¿verdad? Porque todos estos artistas que luego podremos estudiar tienen sus influencias y vienen de alguna escuela, de alguna academia o de alguna universidad donde hay énfasis en ciertas estéticas, ¿verdad? Y pues para finalizar, quería dejarles esta imagen de una de las salas de la National Portrait Gallery de Londres, que es un gran museo dedicado al retrato, lo pueden investigar, es interesantísimo, hay muchísima información en el sitio web. Y vemos esta sala repleta de retratos y todos los retratos son diferentes. Hay muchas ideas y muchas variantes de cómo hacer este ejercicio del retrato, cómo enfrentar esto, ¿verdad? Entonces, la pregunta o las preguntas que yo les he ido dejando a lo largo de esta pequeña charla, me gustaría que las tuvieran muy presentes porque no solo vamos a hacer un ejercicio técnico, no es solo hacer un retrato que se vea bonito, ¿verdad? Es que vamos a lidiar con retratar a una persona, nos vamos a enfrentar a ese problema que tiene que ver con nuestra percepción. Hay muchos aspectos psicológicos que quizás nos cuesta entender o nos va a costar entender, pero que están ahí atravesados, ¿verdad? Entonces, a lo largo de las semanas vamos a ir haciendo diferentes ejercicios para ir llegando poco a poco a la complejidad de hacer un retrato. Lo voy a dejar por acá. A mí me gustaría poder comentarles más cosas. Me gustaría saber más cosas sobre este tema, pero las desconozco. Es un tema gigante. Espero haberles dejado como muchas inquietudes para que ustedes por su cuenta lo puedan investigar. Y de todas maneras, pues en las clases que vayamos teniendo seguiremos como ampliando el tema, ¿verdad? Entonces, termino aquí y pasaremos a otras cuestiones que tienen que ver más con la técnica del dibujo.